He aquí nuevos materiales. Hoy nos vamos a un entrañable mundo de fantasía, de la mano de ITD Colección y su versión homenaje a Alicia en el País de las Maravillas. ¡Qué bonito! ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Para hoy este haul de nuevos materiales, plantillas y papeles de arroz. La colección de los amigos de ITD Collection, La magia de Alicia. Una historia sobre un mundo que ha olvidado la lógica. En tamaño A3 vamos a ir descubriendo este mundo de personajes coloridos buenos y malos, paisajes mágicos, símbolos y citas que recordamos de la novela o también de las películas, y la gran inventiva que aportan los amigos de TD Collection para que nos adentremos junto a Alicia en este particular mundo de fantasía. Es un mundo muy especial, donde la lógica ya sabéis que no tiene cabida, y todo lo posible sucede entre horas. Vemos al conejo blanco siempre tan pendiente de su reloj, la curiosidad de Alicia por seguirle, todo lo que ella va descubriendo a su paso, esas comidas y bebidas tan tentadoras que le hacen cambiar de tamaño, la merienda con la liebre y el sombrerero, las preguntas existenciales de la oruga sobre la seta, la reina de corazones y su partida de cricket con los flamencos como mazos, Alicia pintando de carmín las rosas, el simpático y enigmático gato de Cheshire, un laberinto sin fin, la tierra de las maravillas que ella sueña y crea en sus sueños. Los papeles de 4 imágenes de protagonistas son bellísimos también. Las 4 Alicias, también reflejadas de niña, el conejo blanco y ese sombrerero con tanto misterio. ¡Qué bonitas las teteras! ¡Qué viaje tan especial por el mundo de Alicia!
Me preguntáis mucho por los papeles de ITD Collection. Si estos papeles bonitos llegan a vuestros países, podéis hacer una prueba con algún artículo en el carrito y consultarlo en el desplegable de su web. En la descripción del vídeo os dejo el enlace y también el de esta nueva colección de papeles y plantillas de La magia de Alicia, una historia sobre un mundo que ha olvidado la lógica. 11 papeles de arroz contiene cada una de estas colecciones de papeles en tamaño A4, composiciones de 3, 4 o incluso 5 imágenes, donde jugaremos con los tamaños para realizar nuestros trabajos, para decorar cajas, álbumes, algún organizador apañado de escritorio, un frasco curioso, una bandeja o caja de pañuelos para regalar, por ejemplo, donde vemos cartas, tableros y piezas de ajedrez, teteras, sombreros, relojes de bolsillo, varias piezas originales y citas del libro. Una estética de cuento de hadas, ese ambiente de misterio con fondos fantásticos y colores sepia, que dotan a estos papeles de elegancia oscura. En el volumen 2 encontramos diseños más grandes, junto a otros más pequeños con los que podemos trabajar en otras ideas. Me encantan los relojes, las rosas, los caminos para perdernos, ese suelo de ajedrez, papeles también con viñetas para añadir etiquetas, por ejemplo, detalles bonitos que complementen los trabajos, y ese último papel de elementos sueltos para incorporarlos a nuestras ideas. Por si fuera poco, nos muestran también estas 7 plantillas para estarcido o relieves, para muchos y diversos trabajos. Ya sabéis que las plantillas dan para mucho. Podemos utilizarlas también para hacer grabados con pasta de secado al aire. Siempre suman a los trabajos. 2 modelos de dameros, símbolos de cartas, diamantes, tréboles, corazones, picas, damas, peones, piezas de ajedrez. Una baraja de cartas y la más original de todas, con la sonrisa del gato de Cheshire y esas letrillas tan características de esta bonita historia de fantasía. ...16 por 16 centímetros miden estas plantillas de plástico transparente, muy resistentes, aptas también para repostería, para decorar, por ejemplo, galletas y pasteles.
Para trabajos de fantasía dan estos bonitos materiales, marchando a maquinar las ideas. ¿Qué os ha parecido este viaje al mundo de Alicia? Suscríbete al canal. Y muchísimas gracias a mi gente apañada por acompañarme hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.